caminar por fe, con la certeza de que tú, Jesús, estás a mi lado. Sé que voy a vencer. Mi deseo es que veas el anhelo que hay en mí, de solo agradarte y adorarte con todo el corazón. Mi alma está desesperada y solo te quiere decir: Jesús, el anhelo de mi vida, mi más grande pasión, eres tú. Lo que mi carne anhela y tiene sed de ti, Jesús. Sin ti no puedo vivir. Usa sus palmas para alabar al Señor, hermano. ¡Vamos! Quiero caminar por fe, con la certeza de que tú, Jesús, estás a mi lado. Sé que voy a vencer. Mi deseo es que veas el anhelo que hay en mí, de solo agradarte y adorarte con todo el corazón. Mi alma está desesperada y solo te quiere decir: Jesús, el anhelo de mi vida, mi más grande pasión, eres tú. Lo que mi carne anhela y tiene sed de ti, Jesús. Sin ti no puedo vivir. El anhelo de mi vida, mi más grande pasión, eres tú. Lo que mi carne anhela y tiene sed de ti, Jesús. Sin ti no puedo vivir, Jesús. Sin ti no puedo vivir. Vamos, dígaselo a Él. Jesús, sin ti no puedo vivir. Sin ti no puedo vivir. Jesús, sin ti no puedo vivir. Jesús, sin ti no puedo vivir. Sin ti no puedo vivir. Jesús, vamos. Sin ti no puedo vivir. Oh, Jesús. Jesús, el anhelo de mi vida, mi más grande pasión, eres tú. Lo que mi carne anhela y tiene sed de ti, Jesús. Sin ti no puedo vivir. El anhelo de mi vida, mi más grande pasión, eres tú. Lo que mi carne anhela y tiene sed de ti, Jesús. Sin ti no puedo vivir. Aleluya. Te alabamos, Dios. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es fiel? Aleluya, por un fuerte grito de júbilo al Señor. Te alabamos, Dios. Aleluya.
Vamos a cantarlo. Señor, eres fiel. Vamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos. Aleluya, aleluya, aleluya. te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Señor, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Vamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, oh. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación y te adoramos. Aleluya, Aleluya, aleluya. te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, Eres fiel. vamos a cantarlo. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, Y eres fiel, siempre siempre fiel, siempre siempre fiel. Eres fiel, Y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia. eterna. Vamos, iglesia, alza tu voz y dilo. Señor, Eres fiel y tu misericordia eterna. más fuerte, Señor. Señor, eres fiel. Tu misericordia eterna. Oh Jesús, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación A generación. te adoramos. Aleluya, Aleluya, aleluya. te adoramos. Soy, eres Señor. Te adoramos. Soy. Aleluya, 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 te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor. eres Señor, Señor. eres fiel. Aleluya, Amén, aleluya. hermanos. A ese Dios fiel cantamos. ¿Cuántos se alegran? Amén. Que Él siendo
tan grande, tan perfecto, tan santo, tan hermoso nos permite acercarnos a su presencia en esta mañana. Y queremos invitarle en este día a que pueda cerrar sus ojos un momento, a que pueda concentrarse en la hermosura del Señor, en su santidad, en su majestad. Que podamos levantar nuestras manos un momento en señal de rendición, de reverencia, de adoración. Vamos a cantar a nuestro Dios a una sola voz en este día, porque Él está aquí. Y vamos a declararlo, que nuestro Dios está aquí con nosotros, que a Él vamos a adorar en esta mañana. Te bendecimos, Dios, te exaltamos por quien tú eres. Y en esta mañana nos unimos, Señor, como tu iglesia, como tu pueblo, para adorarte, Señor. Aleluya, aleluya. Levante su voz, hermano. Dios quiere escuchar a su pueblo cantarle y adorarle. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Una vez más, cánteselo a Él. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas.
no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más, dígaselo a Él. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Levante sus manos al cielo, iglesia, en esta hora. Dígale: Señor, yo sé que tú estás sobrando. Oye, sé que tú estás sobrando, Jesús. Yo no sé si hay alguien que pueda creer en esta mañana que el Señor está en este lugar. Aquel que puede sanar, aquel que puede restaurar, aquel que puede traer paz, aquel que puede traer bendición. El Señor está en este lugar. Levante sus manos y dígale: Señor, yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu palabra, Dios. Oh, yo creo en ti. Yo creo en ti, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dígaselo con fe, con todo su ser. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Yo no sé si lo puede decir con todo su ser. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Dígalo con todo su corazón. Dígale: Señor, yo creo en ti. Dígale: yo creo en ti, Señor. Yo sé que tú estás sobrando en mi circunstancia. Yo sé que estás sobrando en mi situación, Señor. Porque tú no eres un Dios que miente, Señor, ni eres un Dios que se arrepiente. Tú eres fiel por siempre, Señor, y cumplirás tus promesas, Señor. Cumplirás tu palabra en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos alabanza a ti, Señor. Aleluya. Nuestros corazones, yo creo que están listos para escuchar la palabra de Dios. ¿Alguien quiere escuchar la palabra de Dios? Trajo su Biblia, hermano. Tome su Biblia o ahí donde pueda consultar la palabra de Dios.
quisiéramos seguir adorando de verdad al Señor, porque es tan fuerte su presencia y a veces parece tan poco el tiempo en el cual le adoramos y le bendecimos. Pero aquí estamos para adorarle y para seguirle exaltando con nuestras vidas. Evangelio de Juan, hermano, vaya conmigo, por favor. Juan capítulo 14. Y vamos a leer del versículo 16 al 18. Juan capítulo 14, del versículo 16 al 18. Si usted no ve que alguien por ahí cerca de usted no trae Biblia, no puede por ahí leer, acérquele un poco de la palabra de Dios. Igualmente se estará proyectando. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 16 al 18. ¿Ya lo tenemos? Amén. Le voy a dar lectura, hermano, me sigue con su vista. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Puede tomar su lugar. Es una época muy especial, un tiempo muy especial, el que estamos viviendo por las fechas, por lo que se conmemora, por lo que se celebra. Estamos en una época, hermanos, del año donde son muy comunes las visitas. Normalmente las familias destinan un tiempo o días en estos tiempos para viajar desde otro estado o país y reunirse en un lugar. Ese lugar bien pudiera ser nuestra casa. Probablemente algunos o muchos de los que están aquí han recibido visitas en estos días. ¿Cuántos han recibido visitas en estos días? O incluso, hermanos, algunos quizá no están aquí porque fueron o porque salieron a visitar a alguien. Cuando vamos a recibir visitas, hermanos, hacemos ajustes, nos preparamos. Hacemos ahí ajustes, arreglos, quizá hasta reparaciones en las casas. Podemos ver que podemos mejorar para ofrecerles un mejor lugar a nuestros visitantes en donde van a llegar. Tenemos que hacer un plan para ver a dónde los vamos a llevar, a dónde los vamos a llevar a conocer, un itinerario bien determinado para poder tener todo organizado, hermano. Organizamos el hogar, organizamos el tiempo y organizamos muchas cosas con motivos de que van a llegar nuestros invitados. Pero en el fondo, hermanos, sabemos que esto solamente durará un tiempo, tal vez unos días o quizás semanas, pero después estos mismos visitantes van a regresar a su hogar. Hay una diferencia, una gran diferencia entre una visita y un habitante. La mayoría de la gente se prepara para las visitas, pero no le gustan los habitantes. No sé por qué será, pero la gente dice, ok, van a venir visitas y a lo mejor se alegra ahí un poco, pero a lo mejor ya no tanto cuando eso se convierte en ser un habitante, porque una visita, hermano, viene a pasar un tiempo de esparcimiento, de recreación, de distracción, un momento agradable. Vienen a hacer cosas específicas, a lo mejor pasear por ahí, ir a la playa, ir a comer a algún restaurante bonito, conocer la ciudad, conocer los diferentes lugares emblemáticos de ese lugar. Pero un habitante es diferente. A un habitante se le trata de una manera diferente, porque no está temporalmente, porque no tiene una tarea específica que cumplir, sino que es parte de ese hogar. Y le estoy mencionando todo esto, hermano. Quise poner este ejemplo para hablarle de alguien que ha existido desde la eternidad, que siempre ha sido el mismo, pero que ha desempeñado funciones diferentes. Alguien que en un tiempo fue un visitante, pero que hoy en día es un habitante. Ese alguien es el Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo. Es importante, hermanos, que entendamos que la forma en la que actuó el Espíritu Santo
en el Antiguo Testamento y cómo obra en el Nuevo Testamento son cosas diferentes. Si pudiéramos conocer esta diferencia, o si logramos reconocer esta diferencia, entonces vamos a lograr tener un entendimiento claro de cómo obra el Espíritu Santo en las diferentes etapas del plan divino. Si pudiéramos definirlo tal vez en una frase, diríamos que la diferencia del Espíritu Santo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es que antes era un visitante, pero después se convirtió en un habitante. Y el propósito de Dios es que el Espíritu Santo en nosotros sea un habitante permanente, que sea mucho más que una visitación. Y de ahí viene precisamente el título del mensaje que con la ayuda del Señor estaremos viendo en esta mañana. Diga conmigo: más que una visitación. Dígalo más fuerte: más que una visitación. Y pudiéramos hablar de esto y empezar a hablar del Espíritu Santo. Pero yo creo que es importante, hermanos, que en primer lugar conozcamos o entendamos qué es o quién es el Espíritu Santo para saber cómo opera. Pudiéramos pasarnos todo el mensaje hablando del Espíritu Santo, dando por hecho que todos conocen qué es o quién es el Espíritu Santo, pero vamos a conocer un poco más. En primer lugar, vamos a hablar un poco acerca del Espíritu Santo. Es importante, hermanos, que primero entendamos qué es para saber cómo opera. El Espíritu Santo, hermanos, tiene atributos divinos. Es eterno, es omnipresente, omnipotente, omnisciente. También se le atribuyen operaciones divinas. Ha estado involucrado en la creación, en la regeneración y en la resurrección. Y hablando un poco más de estos últimos adjetivos, la creación, la regeneración y la resurrección, hay personas, hermanos, que dicen creer que Dios es el creador de todo, pero no creen en el Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios nos dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo ha existido desde siempre, es eterno, no está sujeto a una temporalidad. Cuando Dios estaba creando, formando al hombre, habló palabras y habló en un término plural y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hablando por ahí al Hijo y al Espíritu Santo. Y este pasaje o estos versículos son fundamentales en la doctrina de la Trinidad. Hay personas que también creen en la regeneración, o sea, que Dios transforma las vidas de las personas, pero no creen en el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos hace ver y nos enseña que la vida de una persona no es transformada a menos que venga sobre ella el Espíritu Santo de Dios. Recordemos que la vida de los apóstoles fueron distintas y fueron transformadas hasta que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablando acerca de la resurrección, hay mucha gente también que dice creer en la resurrección, pero no creen en el Espíritu Santo. Esto, hermanos, es una contradicción total. Esto es algo totalmente ilógico, porque quien nos resucitará en el día postrero será el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de la tumba, o sea, el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu les resucitará en el día postrero? Debemos creer, hermano, que el Espíritu nos resucitará y nos llamará de la tumba, hermanos. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. El Espíritu Santo no es una fuerza, ni es solamente una presencia, ni mucho menos una paloma. El Espíritu Santo es una persona que forma parte de la Trinidad de Dios. Por lo tanto, si alguien nos pregunta y nos dice: oye, ¿qué es o quién es el Espíritu Santo?, podemos responderle con toda seguridad: el Espíritu Santo es Dios. Yo no sé cuántos pueden creerlo. El Espíritu Santo es Dios, hermanos. Se le pone a un mismo nivel juntamente con el Padre y con el Hijo. Por ejemplo, nosotros oramos al Padre en el nombre del Hijo con la guianza del Espíritu Santo. Qué importante, hermanos, es que conozcamos esto, que conozcamos las bases, los fundamentos, el orden que Dios tiene, y que el Espíritu Santo es una persona. Pero ¿por qué decimos que el Espíritu Santo es una persona? Porque la palabra de Dios así lo enseña.
y describe al Espíritu de una forma tan clara que no nos deja lugar a dudas de que tiene efectivamente una personalidad propia. No es una persona en el sentido de que tenga un cuerpo definido, sino que tiene todas las características y atributos de una persona. Se dice que algunas de las características fundamentales de cualquier persona es que tenga un intelecto, una voluntad y una sensibilidad. Y la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo cumple perfectamente con estas características. El Espíritu Santo tiene un intelecto, sabe. Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sabe, conoce, tiene un intelecto, pero también tiene una voluntad. Primera de Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y podemos ver la voluntad, el querer hacer, el decidir hacer. Y también tiene una sensibilidad, hermanos. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. Es alguien sensible, tiene una sensibilidad en su persona. Además de todo esto, también se le atribuyen actividades personales, hermanos, porque revela, enseña, atestigua, intercede, habla, ordena, testifica. Se le puede contristar, mentir o blasfemar. Este es el Espíritu Santo. De esto se trata el Espíritu Santo, hermanos. Y quisiera que entráramos un poco, ya conociendo un poco más de lo que es el Espíritu. ¿Cuál era la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Porque como dijimos en el Antiguo Testamento, las cosas eran un poco diferentes, no se llevaban a cabo de la misma manera en que se llevaban ahora. El Espíritu Santo operaba de una manera distinta, y quisiera darte brevemente solamente 3 características del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En ese tiempo, hermanos, el Espíritu Santo solamente venía sobre ciertas personas que eran llamadas a ministerios específicos. Solamente sobre algunos, y solamente los que tenían una tarea, una función, un ministerio específico el cual hacer. Vemos un ejemplo en la palabra de Dios de un hombre llamado Bezalel, que fue destinado para construir el templo, y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios vino sobre él para ayudarle, para apoyarle en esta tarea específica. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, como era conocido, también vino sobre el rey David. Venía sobre los jueces para poder guiar con sabiduría al pueblo, para poder darles lo que ellos necesitaban, las herramientas necesarias. Venía sobre los jueces, solamente sobre unas cuantas personas. Y por supuesto que venía también sobre los profetas. Venía y los tomaba, y entonces esos hombres hablaban el mensaje que Dios quería que le dijeran al pueblo. El Espíritu Santo también era dado de manera temporal. Venía solo temporalmente, pero también podía ser quitado. El Espíritu en el Antiguo Testamento estaba sobre personas, pero notemos, hermanos, que no se quedaba con ellos. Una persona podía trabajar con la presencia del Espíritu Santo sobre él, pero no caminaba con su presencia todo el tiempo. Recordemos a Sansón. Vino el Espíritu de Dios sobre él, pero en algún momento, después de todo lo que vivió Sansón, después de las cosas que pasó, después de esas pruebas, de esas equivocaciones, el Espíritu de Dios se fue de Sansón, se le fue retirado. El mismo rey Saúl dice que cuando fue ungido por Samuel, vino inmediatamente el Espíritu de Dios sobre él, pero después que Saúl fue desechado de la presencia de Dios, le fue quitado el Espíritu de Jehová. El mismo David, en el libro de los Salmos, ruega en algún momento a Dios para que no quitara de él su Santo Espíritu, sabiendo que el Espíritu de Dios podía ser quitado. En ese tiempo, hermanos, el Espíritu Santo no podía hacer en los hombres lo que hace hoy en día.
Porque esa habilidad, si le podemos llamar de esa manera, que tenía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para obrar en las personas, estaba limitada. Estaba limitada porque Cristo todavía no había venido. Por ejemplo, el Espíritu Santo no podía poner el amor de Dios en los corazones de los hombres. Romanos 5 nos muestra que Cristo tuvo que morir para que el Espíritu Santo pudiera venir y derramar el amor de Dios en nuestros corazones. Sabe, hermano, el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. El Espíritu Santo ha sido derramado en su vida por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora, cuando el Señor se fue, dejó un consolador. Leímos ahí al principio que decía el Evangelio de Juan: no os dejaré huérfanos. No estamos huérfanos, dice: les enviaré al Espíritu de la promesa, les enviaré al Consolador. Y ahora ese Espíritu de Dios reina en nuestra vida, todos aquellos que hemos recibido y aceptado a Jesús en nuestros corazones. El Espíritu Santo no podía escribir las leyes de Dios en el corazón de las personas como sí lo hace ahora. El Espíritu Santo no redarguía el corazón ni la conciencia de la gente. Por eso se les hacía tan fácil blasfemar en contra de Dios. Pero ¿cuántos dan gracias a Dios que su Espíritu nos redarguye? Que su Espíritu nos contrista, que su Espíritu nos enseña, que su Espíritu nos confronta con nuestro pecado. Todas aquellas veces que queremos hacer algo que no está bien delante de Dios y estamos pensando quizá en hacerlo, estamos tramando algo y hay algo que nos dice: eso no está bien, eso que tú vas a hacer no está bien delante de Dios. Lo que tú estás pensando hacer ofende a Dios. Incluso cuando nos equivocamos, hermanos, cuando pecamos, cuando hacemos cosas que no agradan a Dios, viene algo, ese redarguir en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que nos está diciendo: lo que tú hiciste no está bien, tienes que pedirle perdón a Dios, tienes que arrepentirte. ¿Cuántos han sentido el redarguir del Espíritu Santo en su vida alguna vez? Cuando vamos a hacer algo malo o cuando hicimos algo malo y tenemos que venir a pedirle perdón al Señor, el Espíritu Santo nos confronta con nuestro pecado y esto es una gran bendición. Tal vez no parecería hacerlo porque sería algo que a lo mejor nos exhibe o a lo mejor nos muestra nuestras fallas, pero realmente, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, viene el Espíritu Santo y nos revela y nos dice: estas cosas que tú estás haciendo en tu vida no están bien, tienes que cambiarlas, eso no le gusta a Dios. Por eso nuestra oración cada día, hermanos, al Señor es que nos transforme, que nos cambie, reconocer nuestros errores y decirle: Señor, quítame todo lo que no te gusta de mí, todo lo que no te agrada. Hazme un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo. Hazme un mejor siervo tuyo. Pero muchas veces pedimos para nuestros deleites, hermanos, sabiendo que la primera oración que debemos pedir en nuestra vida es ser transformados a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, confrontados con nuestro pecado. Entonces la diferencia era grande, hermanos. Era grande entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Antes el Espíritu Santo solo era un visitante temporal en el corazón de unas cuantas personas. Hay una diferencia muy grande, hermanos, entre ser un visitante y un habitante. Y no solamente en lo que platicamos al principio. Hoy a muchos cristianos solamente les gustan las visitas. Y no hablando de esas personas o esos familiares que llegan a casa en épocas como esta. Hablando en el ámbito espiritual, hermanos, a muchos cristianos solamente nos gustan las visitas. Por eso hay tanta fama o se hacen tan famosos estos encuentros o estos posencuentros o reencuentros o esas famosas experiencias que son vendidas. ¿Cuántos hemos escuchado de eso alguna vez? ¿O cuántos incluso asistimos alguna vez a algo? ¿Por qué, hermano? Porque se vende solamente una visitación. Porque te piden que vayas y te encuentres con Dios. Pero después sales de ese lugar y te desencuentras, si podemos llamarlo de esa manera. Y entonces por eso después se llama un reencuentro, porque ya te desconectaste. Porque hoy se pide y se busca vivir la experiencia de sentir la presencia de Dios, de sentir la presencia del Espíritu Santo. Hoy mucha gente solamente quiere venir a la iglesia para ser visitado por Dios, para ser visitado por el Espíritu Santo.
Y vienen aquí y dicen, bueno, yo vengo a sentir la presencia de Dios. Y podemos incluso llorar, derramar nuestro corazón delante de Dios. A lo mejor se anima esa persona por un momento, prueban el poder de Dios, pero al salir de aquí, hermanos, muchas veces regresamos a nuestra vida cotidiana, a hacer las mismas cosas de siempre, a vivir una vida de derrota, una vida de altibajos, una vida que parece una montaña rusa. A veces nuestra vida cristiana, a veces estamos en la cúspide, pero después bajamos hasta el sótano. A veces estamos animados queriendo servir al Señor con todo nuestro corazón, pero después algo pasa y estamos ya deprimidos, estamos ya desanimados, queremos hacer lo mismo. Ayer le dijimos al Señor que le serviríamos con todo nuestro corazón, pero algo pasó y hoy ya ni siquiera quiero venir a la iglesia. Ayer le prometí a Dios que toda mi vida le pertenecía, pero un buen día me levanté en la mañana pensando en ya dejar todo, en ya dejar todo el cristianismo. Y podemos preguntarnos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasará esto, hermanos? ¿Cómo puede una persona cambiar tanto en tan poco tiempo? ¿Por qué hay tanta diferencia entre el actuar, entre el sentir de alguien? ¿Por qué los pasos de una persona pudieran estar tan inestables? ¿Por qué no hay fundamentos? ¿Por qué no hay bases de nuestra fe, hermanos? Y nos podemos dar cuenta que una de las principales razones es que muchas veces el motivo de nuestro amor por Dios solamente es una emoción. Nos dejamos llevar por los sentimientos y eso es un grave error. Y en esta parte, hermanos, de los sentimientos, de las decisiones, de las emociones, el corazón juega un papel fundamental. La palabra de Dios nos dice y nos enseña que en el ámbito espiritual, el corazón es el centro de todo. El corazón es el verdadero yo. Por eso, hermanos, desde la eternidad ha habido siempre una lucha entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas por el corazón del hombre. Hay alguien, hermano, que está luchando cada día por su corazón, por conquistar su corazón, por conquistar mi corazón. Satanás y Dios peleando desde siempre por conquistar el corazón del hombre, porque saben, hermanos, que quien pueda tener el corazón del hombre, entonces va a tener el todo de esa persona, porque el corazón es lo que verdaderamente somos nosotros. Es quien controla todo lo que somos, quien controla nuestras decisiones. Cualquier cosa que queramos hacer, primeramente tiene que estar en nuestro corazón, nuestros pensamientos. El corazón controla nuestros sentimientos y nuestros deseos. Es increíble lo que escribe el profeta Jeremías cuando dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y luego cierra con una pregunta y dice: ¿quién lo conocerá? Llama tanto la atención, hermano, que el profeta se refirió al corazón usando estos dos adjetivos. Puede decir: Jeremías, ¿cómo defines al corazón? Bueno, yo lo defino como engañoso y perverso. Y yo creo que a lo mejor nosotros pensamos muchas otras cosas de nuestro corazón, pero jamás diríamos que nuestro corazón es engañoso y perverso. Pero así lo definió Jeremías, y luego cierra con una incógnita y dice: ¿quién lo conocerá? ¿Quién va a conocer lo que hay en el corazón? Sabe, hermano, nuestro corazón nos engaña. ¿A cuánto los ha engañado el corazón? ¿Cuántos se han dejado ir por lo que les dice su corazón alguna vez? Porque es engañoso, hermano, porque el corazón nos puede decir que lo que estamos haciendo está bien, cuando en realidad es algo que está mal delante de Dios. El corazón, ahí se encuentra, hermano, los sentimientos. Y no hay nada más peligroso, hermano, que involucrar los sentimientos. Cuando nosotros involucramos los sentimientos, o cuando ponemos nuestros sentimientos por delante, entonces nos vamos a volver personas volubles, personas sensibles, personas ofendidas, personas inestables, personas que ahorita dicen una cosa pero al rato dicen otra cosa. Personas que vamos a empezar a utilizar frases como: es que me ganó el corazón. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? ¿O alguien ha escuchado que alguien diga eso? Oye, ¿por qué hiciste eso? Mira, es que me ganó el corazón, me ganó el corazón. O frases como: es una corazonada.
Oye, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Ya analizaste bien? No, sí, mira, yo sé, pero ¿sabes qué? Es una corazonada, yo siento que lo tengo que hacer. Es una corazonada y lo voy a hacer. O ese famoso, es que yo siento en mi corazón hacer esto. Es que yo siento ir aquí, ir allá, o emprender esto, o dejar de hacer aquello. Porque nos han vendido frases, hermanos, como haz lo que dicte tu corazón. Y a simple vista, si alguien le dice, mira Aarón, tú haz lo que dicte tu corazón. Mira, hermano Edgar, usted haga lo que le dicte su corazón. Y si lo podemos ver, diremos, pues qué equivocado pudiera estar alguien que haga lo que diga su corazón. No hay forma de equivocarse. Y pudiera ser a lo mejor hasta el final de una película muy famosa, o de una telenovela, o de un libro famoso. Y esta persona hizo lo que le dictó su corazón. Y podemos decir, wow, yo quisiera hacer lo que dicta mi corazón, porque el corazón nunca se equivoca. Nos han querido vender frases de ese tipo, hermano. Pero ¿sabe qué? Por supuesto que el corazón se equivoca. Claro que se equivoca, porque es engañoso, porque es perverso, porque ¿quién lo conocerá? Claro que se equivoca. Cuando Dios no es el centro de nuestra vida, nos vamos a equivocar. Por eso cuando vayamos a tomar una decisión que afecte nuestra vida espiritual, una decisión que afecte nuestra familia, tenemos que ir a la palabra de Dios, doblar nuestras rodillas y pedirle sabiduría al Señor. Así se toman las decisiones. Así es como deberíamos de tomar nuestras decisiones. Alguien dijo por ahí, si buscamos a Dios en nuestras decisiones, después no lo vamos a tener que buscar en nuestros problemas. Y es una gran verdad, hermano. Pero muchas veces hacemos a Dios a un lado. Hacemos la guianza de Dios a un lado y decimos, yo siento en mi corazón, es una corazonada, estoy haciendo lo que dicta mi corazón. ¿Cuántas veces nos hemos tropezado? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado por hacerle caso a nuestro corazón? Tenemos que ir a la palabra de Dios, consultar la sabiduría de Dios para poder tomar una decisión correcta. Por eso, hermanos, cuando ponemos el corazón, o sea, los sentimientos por delante, nos daremos cuenta que solamente vamos a servir al Señor cuando las cosas van bien. Solamente vamos a estar tranquilos en nuestra vida cuando tengamos un trabajo estable, cuando tengamos dinero en la bolsa, cuando toda nuestra vida esté aparentemente arreglado. Si ponemos nuestros sentimientos, nuestro servicio al Señor va a estar solamente sujeto al momento de nuestra vida, al momento bueno de nuestra vida. Cuando estamos alegres, contentos, vamos a querer ser parte de un departamento de la iglesia y nos vamos a acercar con alguien y nos vamos a inscribir aquí, nos vamos a inscribir allá, porque todos estamos contentos, gritando aleluya, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando las cosas cambian? ¿Qué pasa cuando se va esa paz? ¿Qué pasa cuando nuestros corazones empiezan a ser probados? ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas cuando nuestra fe empieza a ser probada? ¿Qué pasa cuando ya no estamos todos felices y contentos? ¿Qué pasa cuando ya no estamos gritando aleluya, gloria a Dios? ¿Qué pasa cuando nos es quitada la provisión? ¿Qué es lo que ocurre en nuestra vida cuando perdemos el trabajo, cuando tenemos problemas con la esposa, cuando nuestros hijos se rebelan, cuando a lo mejor estoy enfermo, cuando hay crisis, cuando hay desánimo, cuando mis sentimientos me dicen que no estoy viviendo el mejor momento de mi vida? Entonces vamos a abandonar al Señor. Entonces vamos a decir, ahorita no siento, ahorita mi corazón me dice que no siento servir al Señor. Si involucramos siempre los sentimientos, hermanos, vamos a caer en el error de pensar que los únicos servicios o los únicos cultos que son de bendición son aquellos cuando todos terminamos llorando y tocados por la presencia del Espíritu Santo. Y vamos a pensar que el único servicio donde Dios se manifestó es aquel donde pude sentir su presencia palpablemente en mi vida. Y vamos a estar engañados y vamos a salir de aquí a lo mejor decepcionados y decir, bueno, es que el día de hoy a lo mejor no, es que hoy el grupo como que no, como que le faltó, hoy al predicador o al pastor no, como que no pudo hacer clic con la congregación, hoy no lloré, hoy no sentí nada. Y podemos caer en el error porque nos hemos acostumbrado, hermanos, a querer sentir la presencia de Dios cuando Dios es mucho más que un sentimiento en nuestra vida.
Aún en los peores momentos, el Señor está con nosotros. Aún en nuestros momentos más bajos, cuando no sintamos la presencia de Dios, cuando sintamos incluso que el Señor nos ha abandonado. Como decía este canto, aunque no pueda ver, sabemos que el Señor está obrando en nuestros momentos más difíciles, hermano, porque Dios es nuestro Dios en los montes, hermano, pero también es nuestro Dios en los valles. Ya sea que estemos en el monte, en la cúspide arriba, o en los valles, aún en el valle de sombra de muerte, decía el salmista, no voy a temer ningún mal, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos pueden creer que el Señor está con nosotros? Lejos de los sentimientos, lejos de las emociones, hermanos. Pero si tenemos este pensamiento sentimental, toda la vida vamos a ser personas volubles. ¿Conoce a alguien voluble? Y podríamos decir, bueno, quizá yo soy una persona voluble, una persona sentimental, una persona que se ofende fácilmente. Alguien voluble que solamente quiere venir el domingo a sentir bonito, a calmar tal vez un poco su conciencia para después solamente salir de aquí y seguir viviendo de la misma manera. Pero ese no es el plan de Dios. Dile al que está a tu lado, ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan, hermano. Dios no quiere que vivamos de esa manera. El Señor Jesús sabía que los 3 años y medio de formación a sus discípulos, si bien eran necesarios, no eran suficientes. Ellos tenían toda la enseñanza del maestro de maestros. Imagínese, hermano, cómo era recibir las enseñanzas de Jesús directamente. Si nosotros leemos el Evangelio, leemos los Evangelios, lo que hacía Jesús, los milagros que hacía, leemos sus enseñanzas, sus parábolas, y muchas veces nos parece increíble, no lo podemos entender, no lo podemos comprender. Nuestras vidas son estremecidas cuando leemos lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, el poder con que Él hablaba. Imagínense lo que sentían estos 12 discípulos de estar recibiendo directamente del Señor Jesucristo todos los días las enseñanzas de Él, ver los milagros de Él durante 3 años y medio. Ellos tenían toda esta formación, tenían al mejor de los maestros, al maestro de maestros, pero les hacía falta algo. Les hacía falta poder. Les hacía falta el poder de Dios. En muchos pasajes en los evangelios nos damos cuenta que los discípulos, que los apóstoles eran personas comunes, hermano. No eran superhombres. Eran personas comunes, tal vez como usted y como yo. Eran flojos. ¿Cuántos flojos sabemos aquí? Amén, dígalo sin miedo. O a lo mejor le dio flojera levantar la mano. Muchas veces somos flojos, hermano. ¿Y saben qué? Los discípulos también eran flojos. Se quedaban dormidos cuando Jesús se los llevaba a orar. Decía, oren conmigo. Y cuando regresaba Jesús de orar, los hallaba bien dormidos a todos. Eran flojos. Eran envidiosos en algunas ocasiones. ¿Se acuerda cuando aquellos 2 estaban peleándose por el lugar en donde se iban a sentar cuando viniera el reino de Dios? Eran personas impulsivas, tan impulsivos que hasta cortaban orejas cuando se enojaban. Esos eran los discípulos. Les faltaba amor. Le dijeron a la mujer sirofenicia, no molestes al maestro. Le decían, Jesús, despídela porque viene gritando atrás de nosotros, córrela de aquí. Le querían evitar que los niños se le acercaran a Jesús porque les faltaba amor. Eran religiosos también. Cuando se encontraron aquel hombre ciego de nacimiento y le dicen a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Para que este hombre haya nacido ciego, sacando a relucir toda su religiosidad. Y Jesús les dice, no pecó nadie. No pecó ni él ni sus padres. Este hombre está en esa condición para que el poder de Dios se manifieste en su vida. Muchas veces fueron cuestionados. Le decían, Jesús, tus discípulos no oran y no ayunan. Eran cuestionados.
Esta era la vida de los apóstoles. Por eso Jesús sabía que al ascender al cielo, a los discípulos les iba a corresponder continuar con la obra que Él mismo había comenzado. Pero también sabía que no estaban listos, no estaban preparados. Por eso cuando les dio las instrucciones para salir a predicar por todo el mundo, primero les dijo: quédense en Jerusalén y esperen ahí el espíritu de la promesa. Esperen ahí en Jerusalén hasta que sean investidos del poder que viene de lo alto. En el primer capítulo del libro de los Hechos, Lucas recuerda lo que les dijo Jesús mientras ascendía. Les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? Dígalo fuerte: el Espíritu Santo. Les dio una condición. Les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fue hasta el día de Pentecostés que la vida de los apóstoles fue transformada. Entonces, hermanos, aquellos hombres terribles, los que antes se dormían orando, aquellos que se quedaban dormidos antes, ahora levantaban paralíticos precisamente cuando iban al templo a orar. Qué curioso. Pedro, el que antes no pudo sostener su fe ante unos cuantos y terminó negando a Jesús, ahora había ganado 8,000 almas predicando 2 sermones. Los que antes se escondieron cuando fueron a arrestar a Jesús, ahora estaban encendiendo ciudades y países enteros. Los que antes no pudieron liberar un endemoniado porque no oraban ni ayunaban, ahora eran encarcelados precisamente por haber liberado endemoniados, por echar fuera demonios. Los que antes, hermano, eran hombres inseguros y temerosos, ahora se paraban frente a las autoridades y decían con toda seguridad: no vamos a dejar de predicar al Cristo resucitado, porque de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, de eso hablamos. Se paraban ante las autoridades. Esos eran los apóstoles antes, pero fueron otros después. Eso es lo que pasa cuando Dios llega a la vida. Cuando Dios llega a nuestra vida, tiene que haber un antes y tiene que haber un después. En nuestra vida, hermano, teníamos que haber sido unos antes, pero tenemos que ser otros después. No podemos continuar de la misma manera. Si hoy yo soy el mismo de antes, entonces algo está pasando en mi vida. Entonces quizá el Espíritu de Dios todavía no ha venido a mi vida. Porque si el Hijo nos liberta, entonces seremos verdaderamente libres. La misma historia, hermanos, de la humanidad. No importa el país, no importa el idioma, no importa el lugar, no importa la época en la cual se haya vivido, la historia de nuestra humanidad se divide en 2: antes de Cristo y después de Cristo. No importa la religión, no importa si es ateo, no importa si es musulmán, no importa si es lo que sea. Hay antes y después de Cristo. Cuando Saulo se encontró con Jesús en el camino a Damasco, le dijo: antes eras esto, antes eras un perseguidor, antes me hacías eso a todos los cristianos, pero ahora vas a ser llamado, pero ahora yo te voy a mostrar cuánto te es necesario padecer por causa de mi nombre. Antes eras un perseguidor, pero ahora vas a ser mi discípulo. El Señor llamó a Pablo. ¿Qué fue lo que pasó con los apóstoles? ¿Qué fue lo que cambió en ellos? Si eran los mismos, no eran personas diferentes, eran los mismos. La diferencia, hermanos, es que antes estaban vacíos, pero ahora estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Eso hace toda la diferencia en nuestra vida. Quiero que vaya conmigo, por favor, a la primera carta de Pablo a los Corintios, primera de Corintios 2, versículo 4 y 5. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice la palabra de Dios: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Y de qué? Dígalo fuerte, de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en qué? En el poder de Dios. Hoy quiero venderles un producto, hermanos. Este tratamiento que ha revolucionado a todo el mundo consiste en algo muy sencillo: tomar unas pastillas que están hechas con la más alta tecnología, está elaborada con los materiales más sofisticados. Dicen que hay miles de personas que lo han probado y les ha funcionado. Se dice que este tratamiento cura enfermedades como el cáncer, la diabetes, los problemas del corazón. Hace también que te salga el cabello, cura la depresión y hasta te rejuvenece. Es una maravilla este tratamiento, hermano. El único inconveniente son dos cosas muy pequeñas, muy mínimas, casi insignificantes. La primera de ellas es que no hay ningún estudio clínico que demuestre que este tratamiento funciona. Y el segundo es que yo nunca lo he probado. Sinceramente tengo mis dudas si esto funcione, pero no se preocupe, estoy seguro que a usted sí le va a funcionar. ¿Qué opinarían de un vendedor así, hermano? ¿Le comprarían su producto? ¿Le da confianza? ¿Le transmite algo? Bueno, primero quiero decirle que yo no vine a vender nada. Puede estar tranquilo, hermano, no se preocupe. Solo quería que nos quedara un poco más claro que así como se vio este vendedor, así también se ve un cristiano tratando de evangelizar sin el poder del Espíritu Santo. Es por eso que no podemos conformarnos con que el Espíritu Santo solamente nos visite. No podemos conformarnos, hermanos, con solamente emocionarnos por ahí de vez en cuando. Venir y emocionarnos, llorar, salir animados, pero que después todo sigue igual en nuestra vida. En este pasaje que leímos, el apóstol Pablo le dice a los corintios: yo no vine a hablarles bonito. Estoy parafraseando lo que decía este versículo. Les estaba diciendo: yo no vine a hablarles bonito. Yo no quiero impresionarlas con mi sabiduría humana. No vengo a persuadirlos tratando de convencerlos con mi predicación. Yo vengo a demostrarles con hechos que el evangelio tiene poder. Diga conmigo: poder. Y les dice, para que lo que ustedes crean no esté basado en lo que yo les diga, sino que esté basado en el poder de Dios. Eso les decía el apóstol Pablo a los corintios. ¿Sabe qué, hermano? Mucha gente solamente cree en el Señor porque alguien les dijo que tenían que creer. Mucha gente, la base de su fe la tomaron prestada de alguien más. Mucha gente recibió a Cristo solamente porque alguien les dijo que tenían que repetir una oración. Es por eso que no hay regeneración. Es por eso que no ha habido un antes y un después. Porque la salvación va mucho más allá de una emoción. Va mucho más allá de solamente repetir unas palabras dirigidos por una persona. Si no hay justificación, si no hay santificación y si no hay regeneración, entonces deberíamos preguntarnos: ¿realmente soy salvo? Si no hay frutos en mi vida de arrepentimiento, si hace 5 años yo acepté a Cristo en mi corazón y he caminado por esos 5 años y llego aquí y estoy todavía igual que como estaba antes de conocer, que cuando conocí al Señor, entonces algo está pasando en mi vida. Si en el camino de nuestra vida no se nos ha parecido Jesús como se le pareció a Saulo en el camino a Damasco, entonces la historia de nuestra vida no ha sido partida en dos, hermanos. Entonces no hay un antes y un después. Entonces sigue siendo todo igual. Entonces es solamente una emoción. Entonces es solamente un sentimiento. Pero hoy el Señor quiere hacer algo en su iglesia. Hoy el Señor quiere contar una verdad. Y Pablo les decía: no crean porque yo les digo que crean. No quiero que la base de su fe descanse sobre eso.
sino que descanse sobre el poder que tiene el Evangelio de Dios. Ese debe ser la base de nuestra fe, hermano. ¿Sabe por qué mucha gente no cree? Porque a veces la gente no cree porque están cansados de nuestras palabras persuasivas, porque necesitan experimentar el poder del Dios que nosotros estamos predicando. Se necesita una demostración del poder de Dios, porque al testificar es importante, hermanos, porque el poder de Dios hace que la gente que no cree pueda creer. Cuando Dios llamó a Moisés en la zarza ardiente y lo vio en visión y le empezó a decir muchas cosas y le dijo: mira, Moisés, yo te he llamado, yo te he escogido a ti para que hagas esto y para que hagas aquello. Pero Moisés no le creía a Dios, y Dios se lo trataba de decir de muchas maneras. Mira, vas a ir con el faraón, te vas a presentar delante de él, le vas a decir: deja salir a mi pueblo, le vas a decir tantas cosas. Pero Moisés seguía incrédulo, seguía dudando de si verdaderamente Dios iba a estar con él cuando fuera delante del faraón. Entonces Dios tuvo que hacer algo diferente y le dijo: a ver, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y le dijo: una vara. Le dijo: aviéntala al suelo. Y la vara se convirtió en una serpiente. Y le dijo: agárrala por la cola. Y la tomó por la cola, y la serpiente se hizo otra vez una vara. Y luego le dijo: Moisés, mete tu mano en tu seno. Y Moisés así lo hizo. Y cuando sacó su mano, vio que su mano estaba leprosa. Y Dios le dijo: vuélvela a meter en tu seno. Y la volvió a meter en su seno. Y cuando la sacó, la mano ya no tenía lepra, estaba sana. Y Dios le dijo: ve con el faraón, y si no te cree a la primera señal, te va a creer en la última, pero te va a creer. Moisés necesitaba una demostración del poder de Dios. Eliseo había pedido una doble porción del espíritu de Elías. Y cuando Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, Eliseo tomó su manto. Y quizá tenía todavía por ahí alguna duda de que verdaderamente el poder de Elías estaba sobre él. Pero Eliseo había visto que Elías, antes de ser arrebatado, había golpeado con su manto las aguas del río Jordán, y el río se había abierto en dos. Y entonces dice la palabra que Eliseo tomó el manto y se paró en la orilla del río y gritó: ¿dónde está el Dios de Elías? Y con ese mismo manto golpeó las aguas, y las aguas se abrieron en dos. Una demostración de poder. Cuando Jesús estaba en una casa y de pronto bajaron por el techo a un hombre paralítico acostado en una cama, y le dijo: tus pecados te son perdonados, se dio cuenta que la gente no le creyó. Y Jesús tuvo que hacer algo diferente, que ayudara la incredulidad de esas personas, y les dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Y voltea con las personas y les dice: pues para que vean que el Hijo de Dios tiene poder. ¿Tiene qué? Tiene poder para perdonar pecados. Volteó con el hombre paralítico y le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y en ese instante ese hombre se levantó. En pocas palabras les estaba diciendo: no solamente puedo perdonarle los pecados a este hombre, también tengo poder para decirle que se levante. Porque tanto Moisés como Eliseo y todos los que estaban en esa casa con Jesús necesitaban una demostración de poder, y eso hizo la diferencia. En el Evangelio de Juan, hermanos, Jesús les hizo una promesa hermosa a sus discípulos. Les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Yo quiero retarte en esta mañana, hermano. Quiero invitarte a que te abraces de esas palabras. Quiero invitarte, hermanos, porque el Espíritu de Dios quiere habitar permanentemente en nuestro corazón. Quiere ser más que una visitación en nuestra vida. Y también quiero preguntarte hasta el día de hoy, hermano, ¿cómo hemos tratado al Espíritu Santo? ¿De qué manera lo hemos tratado? ¿Lo tratamos como alguien que viene por un rato y luego se va? ¿O como una persona que se ha quedado a vivir dentro de nosotros?
no tenemos que contestar esa pregunta. No tenemos que contestarla. Pero ahora sabemos por qué algunas veces hemos sido tan fluctuantes en nuestra vida. Porque algunas veces hemos sido tan inconstantes. Porque un día estamos animados y después ya no queremos nada de las cosas de Dios. Porque un día queremos servir a Dios, pero después ya no queremos saber nada más de Él. Porque a veces prometemos cosas y no cumplimos. Porque hemos iniciado tantas cosas y las hemos dejado a la mitad. Ahora sabemos por qué seguimos batallando con los mismos pecados y actitudes desde hace años. Porque el Señor quiere recordarnos algo. El Señor quiere recordarnos que nuestro corazón no es un hotel que recibe huéspedes y después se van. Nuestro corazón es una casa donde Él quiere vivir para siempre.